hay un tipo de silencio que no nace de la paz, sino del miedo. Es ese silencio que te ha hecho bajar la cabeza, callar tus preguntas, tragarte las dudas y aceptar sin comprender. Es un silencio que no libera, sino que encierra. Y aunque no siempre puedas verlo a simple vista, ha estado ahí por años, disfrazado de respeto, de obediencia o de fe. Este silencio no es natural. Te ha sido inculcado desde muy temprano, cuando aprendiste que ciertas preguntas no se hacen, que dudar es peligroso, que pensar por ti mismo puede traer consecuencias. Desde entonces, una parte de ti ha aprendido a callarse justo cuando más necesitaba expresarse. Y no porque no tuvieras pensamientos, sino porque alguien te enseñó que tenerlos podía hacerte malo, desleal o incluso pecador. Lo que no te dijeron es que ese miedo que te enseñaron no provenía del amor. El amor no te obliga a callar tu conciencia. No te encierra ni te castiga por pensar distinto. No te amenaza ni se impone como único camino. El amor auténtico es espacio, es escucha, es libertad. Y por eso, cualquier estructura que pretenda gobernar tu mente mediante el temor no está basada en el amor, aunque lo diga. Quizás por mucho tiempo has vivido creyendo que estar en silencio es sinónimo de humildad, que acatar sin comprender es obediencia virtuosa, que aceptar sin cuestionar es una muestra de fe. Pero en el fondo de ti hay una voz que siempre ha estado viva. Esa voz te ha hecho dudar, preguntarte cosas, notar contradicciones. Y aunque intentaste acallarla por miedo a equivocarte o a ofender lo sagrado, esa voz no ha muerto. Solo estaba esperando que tu valor creciera. Hoy es un buen momento para empezar a escucharla. Si estas palabras están resonando contigo, te invito a suscribirte al canal de YouTube Tu Gran Despertar, activar las notificaciones, darle like a este video, compartirlo con alguien que lo necesite y dejar un comentario contándome lo que piensas. Juntos podemos expandir esta reflexión hacia quienes también están despertando. Porque cuando comienzas a escuchar esa voz interna, el silencio impuesto empieza a resquebrajarse. Y no es que busques rebelarte contra todo, sino que comienzas a diferenciar entre lo que nace de tu verdad y lo que ha sido instalado para limitarte. El miedo pierde fuerza cuando lo miras con conciencia. Y lo que antes te paralizaba, ahora empieza a mostrarte el camino hacia tu libertad interior. Tal vez tengas miedo de cuestionar, y eso es natural. Has vivido mucho tiempo con la idea de que hacerlo es peligroso, pero lo verdaderamente peligroso es vivir sin cuestionar nada. Es aceptar ideas que no entiendes solo porque vienen de una figura de autoridad. Es renunciar a tu capacidad de razonar por temor a ser señalado. Es entregarle tu vida a creencias que no construiste tú y que quizás ni siquiera resuenan contigo. La libertad espiritual no consiste en abandonar todo, sino en atreverte a observarlo todo con ojos sinceros. Consiste en permitirte sentir lo que sientes sin culpa, en darte permiso de no estar de acuerdo, en decir, esto no me hace sentido, y no por eso sentirte menos valioso o espiritual. El crecimiento verdadero no se logra desde la imposición, sino desde la elección consciente. Y para elegir conscientemente, necesitas silencio. Pero no ese silencio que apaga tu alma, sino el que te permite escucharla. El silencio que nace de la conexión contigo mismo, del respeto profundo por tu proceso, de la quietud interior que se siente segura incluso cuando el mundo externo grita. Recuerda esto: nadie que te ame de verdad va a querer que vivas en miedo. Nadie que te respete va a silenciar tu pensamiento. Nadie que honre tu esencia va a exigirte que apagues tu conciencia para pertenecer. Y si alguna estructura, creencia o persona pretende eso, entonces no es amor lo que está ofreciendo, aunque así
lo nombre. La libertad empieza en el momento en que te das permiso para sentir, pensar y discernir. Y eso no es rebeldía, es madurez. No es falta de fe, es el comienzo de una espiritualidad auténtica. No es ego, es dignidad. Hoy puedes comenzar a recuperar esa voz interior que por años fue callada. Puedes comenzar a hacer las preguntas que siempre tuviste miedo de hacer. Puedes empezar a construir una vida basada en comprensión y no en temor. Porque mereces vivir desde la claridad y no desde la obligación. Desde la luz de tu conciencia y no desde las sombras del condicionamiento. Este es tu momento. No para enfrentarte a nadie, no para derribar creencias, sino para habitarte plenamente, sin miedo y con amor. Porque tu despertar no necesita ruido, solo sinceridad. La verdad no grita, no necesita hacerlo. No golpea la mesa, no lanza amenazas, no exige rendición. La verdad simplemente es. Permanece en calma, incluso cuando es ignorada, incluso cuando es distorsionada, incluso cuando alguien intenta cubrirla con palabras vacías o argumentos inflados de superioridad. La verdad no se esconde, pero tampoco se impone. Solo espera a ser reconocida por quien se atreve a mirarla con el corazón limpio. Tú no naciste para vivir obedeciendo sin entender. Tampoco naciste para aceptar todo lo que te dicen como si fuera una verdad absoluta, solo porque proviene de alguien que presume tener autoridad. Naciste con la capacidad de observar, de analizar, de discernir. Y esa capacidad es sagrada. Es lo que te permite construir tu camino de manera consciente, en vez de caminar a ciegas siguiendo rutas marcadas por otros. Muchas veces, quienes intentan imponer su verdad no lo hacen desde el amor, sino desde el miedo. Un miedo profundo a que alguien piense diferente, a que alguien cuestione lo establecido, a que alguien descubra que no todo lo que se ha dicho es tan claro como parece. Por eso levantan la voz, por eso usan frases intimidantes, por eso declaran castigos para quien se atreva a dudar. Pero el miedo, aunque pueda controlarte por un tiempo, jamás podrá darte paz. Aceptar una verdad por temor a las consecuencias no es aceptación real. Es sometimiento. Es renunciar a tu poder de elegir. Es entregar tu conciencia a cambio de pertenencia o de supuesta salvación o simplemente para evitar el conflicto. Y aunque a veces ese acto de sumisión parezca conveniente, con el tiempo se transforma en una herida silenciosa, la de no haberte permitido ser tú mismo. ¿De qué sirve abrazar una creencia que te niega? ¿De qué sirve seguir una enseñanza que te hace sentir pequeño, sucio o insuficiente? ¿Cómo puede ser verdadera una idea que solo florece cuando tú desapareces? La verdad, la auténtica verdad, no te niega. Te abraza, no te aplasta, te eleva. No te exige dejar de pensar, sino que te invita a pensar con más profundidad. La verdad no tiene miedo a tus preguntas. No se ofende cuando tú decides observarla desde otros ángulos. Porque sabe que, si es verdad, sobrevivirá al análisis. Y si no lo es, entonces merece ser transformada. Muchos han confundido la obediencia con la espiritualidad. Creen que rendirse ante figuras de autoridad o aceptar todo sin cuestionar es un acto de fe. Pero la verdadera fe no es ciega. Es una confianza que nace de la comprensión. Es el fruto de una experiencia interna, no de una imposición externa. No se trata de creer por obligación, sino de descubrir por vivencia. Por eso, cuando alguien te dice que solo su camino es válido, que solo su palabra es verdadera, que solo su doctrina tiene sentido, puedes observar con compasión, pero sin entregarle tu conciencia. Porque la verdad nunca necesita anular otras verdades. No necesita excluir, ni competir, ni silenciar.
La verdad puede convivir con la diversidad sin sentir que pierde valor. Y si alguna vez sentiste que tenías que dejar de ser tú para formar parte de algo, si alguna vez reprimiste lo que pensabas o lo que sentías solo para no ofender a una creencia, si alguna vez fingiste estar de acuerdo por miedo al juicio, entonces no estabas frente a una verdad, sino frente a un sistema que intentaba conservar poder a través del control. Reconocer esto puede ser incómodo. Duele aceptar que por mucho tiempo has sido condicionado a obedecer, a aceptar sin comprender, a dudar de ti para darle fuerza a otros. Pero también puede ser liberador, porque cuando ves las cadenas, puedes elegir romperlas. Y cuando te das cuenta de que lo que parecía una gran verdad era solo una construcción, empiezas a caminar hacia lo auténtico. No estás obligado a aceptar lo que no te hace sentido. No tienes que asumir que alguien lo sabe todo solo porque habla con seguridad. Tú tienes derecho a explorar, a preguntarte, a desafiar. Porque tú también eres portador de sabiduría. Porque en tu interior hay una chispa viva que puede iluminar tu propio camino. Y recuerda esto: quien realmente ama la verdad no necesita imponerla, solo la comparte. Con respeto, con humildad, con apertura. Y quien realmente vive desde la verdad no se siente amenazado por otras formas de pensar, porque sabe que lo verdadero siempre encuentra su camino, incluso en el silencio, incluso en la duda, incluso cuando parece invisible. Así que no te dejes intimidar por las voces que gritan, ni te sientas culpable por necesitar comprender antes de creer. Es tu derecho, y también es tu responsabilidad, porque la verdad no se impone, se descubre, se vive, se siente, y tú estás más cerca de ella de lo que imaginas. La culpa ha sido durante siglos una herramienta poderosa de control. Ha sido sembrada con cuidado en las mentes de muchas personas, no para ayudarles a crecer, sino para mantenerlas sometidas. Es una emoción que paraliza, que distorsiona la percepción de uno mismo y que termina construyendo una relación tóxica con el simple hecho de ser humano. Se nos ha enseñado a sentir culpa por pensar distinto, por sentir deseos naturales, por tener dudas, por cuestionar lo que no comprendemos, incluso por cometer errores inevitables. La culpa ha invadido la conciencia de forma tan sutil que muchas veces ya no se necesita que alguien más te imponga castigo. Tú mismo lo haces, con tus pensamientos, tus juicios, tu autoabandono. Pero tú no viniste a este mundo para vivir sintiéndote mal contigo mismo. No naciste para estar constantemente pidiendo perdón por existir, por pensar, por sentir o por querer entender. Esa culpabilidad que cargas no es un reflejo de tu esencia, sino el resultado de años de condicionamiento. Es el eco de voces que te dijeron que debías ser alguien que no eres para merecer amor, respeto o salvación. La verdadera transformación no se logra desde la culpa, sino desde la comprensión. No necesitas sentirte sucio para crecer. No necesitas avergonzarte de ti mismo para mejorar. Puedes evolucionar desde el amor propio, desde la autoobservación sin castigo, desde la conciencia de que errar no te convierte en menos humano, sino en alguien que está en camino. Cuando comprendes esto, la carga empieza a disolverse. No porque dejes de reconocer tus fallas, sino porque dejas de golpearte por ellas. Empiezas a distinguir entre asumir la responsabilidad de tus actos y hundirte en el fango de la autoacusación. La primera opción te libera, la segunda te encadena. Te han dicho muchas veces que sentirte culpable es señal de humildad, pero eso no es verdad. La humildad no nace de la autoaniquilación, sino del reconocimiento sereno de tus límites y tus posibilidades. Sentirse culpable de manera crónica no es humildad, es sufrimiento inútil. Y nadie vino a este mundo para sufrir como forma de redención. Detrás de esa culpa, muchas veces hay un miedo profundo. El miedo a no ser suficiente.
el miedo a no estar a la altura, el miedo a ser rechazado o castigado por una fuerza mayor. Pero ese miedo no es divino. No viene de la conciencia, ni de la luz, ni del amor. Ese miedo ha sido cultivado por quienes han entendido que un ser humano con miedo es más fácil de dominar. No necesitas vivir en guerra contigo para demostrar que tienes valores. No necesitas castigarte internamente para probar que eres bueno. De hecho, cuanto más paz tienes contigo, más naturalmente surgen tus mejores cualidades. Cuando sueltas la culpa, tu corazón se abre, tu mente se aclara, tu mirada se suaviza. Eres más capaz de amar, de comprender, de perdonar, no solo a otros, sino a ti mismo. Y aquí está una verdad que necesitas escuchar. El perdón hacia ti mismo no es un lujo, es una necesidad. Porque mientras sigas cargando esa culpa antigua, seguirás repitiendo patrones que no te pertenecen. Seguirás buscando castigo en lugar de sanación. Seguirás creyendo que mereces menos de lo que la vida está dispuesta a darte. No te confundas. Perdonarte no es justificar lo que estuvo mal. No es ignorar tus errores. Es reconocerlos con honestidad, pero también con ternura. Es darte la oportunidad de aprender sin destruirte en el proceso. Es mirar tus caídas no como pruebas de tu indignidad, sino como parte inevitable de tu humanidad. Tal vez nadie te enseñó a tratarte con amabilidad. Tal vez creciste creyendo que la severidad interna era la única forma de mantenerte en el camino correcto. Pero hoy puedes desaprender eso. Hoy puedes elegir otra manera. Una en la que tu crecimiento esté basado en el amor, no en el castigo. Libérate de esa culpa heredada. Deja de repetir discursos internos que no son tuyos. Deja de exigirte perfección y de castigarte por sentirte humano. Porque lo eres. Y ser humano implica errar, dudar, cambiar de opinión, tener momentos oscuros, pero también implica poder elegir, perdonar, sanar y volver hasta empezar. La luz que buscas no está al final del túnel de la culpa. Está en el momento exacto en el que decides dejar de vivir desde ella. Cuando eliges mirar dentro de ti, no para encontrar errores, sino para redescubrir tu verdad, tu compasión y tu derecho a vivir con dignidad y amor propio. Porque más allá de la culpabilidad, está tu libertad. Y esa libertad comienza cuando decides que mereces vivir en paz contigo. Vivir sin cuestionar, sin preguntarte el porqué de las cosas, es como navegar por un río sin saber hacia dónde te lleva. El hecho de no tomar las riendas de tu vida y de simplemente seguir la corriente, aunque pueda parecer más sencillo, tarde o temprano, te lleva a un destino que no es el tuyo. Las decisiones tomadas sin conciencia son las que, con el tiempo, dejan una sensación de vacío, de desajuste, porque no nacen del interior profundo de tu ser, sino de lo que otros esperan de ti. A menudo, las decisiones se toman bajo la presión de lo que la sociedad, la familia o las circunstancias nos dicen que debemos hacer. Nos educan para seguir lo que está marcado, lo que se ha establecido, lo que se espera. Pero cuando tomamos decisiones solo desde el miedo a decepcionar, desde el deseo de pertenecer o desde la comodidad de lo conocido, nos desconectamos de la verdad que reside en nuestro corazón. Y es ahí, en ese distanciamiento, donde se encuentra la semilla del sufrimiento. Elegir con el corazón despierto no significa simplemente seguir lo que sentimos en un momento dado sin pensar. No se trata de vivir impulsivamente, sino de sintonizarte con lo que es auténtico en ti. Elegir con el corazón despierto es un proceso consciente que surge de la observación interna y la reflexión profunda. Es un acto de confianza en tu propia capacidad para discernir lo que es bueno para ti, incluso cuando el camino no está claro.
Cada vez que tomas una decisión con la mente nublada por el miedo o la duda, te alejas de lo que realmente deseas. Te alejas de lo que realmente necesitas. La mente, cuando está dominada por el temor o la presión externa, te lleva a elegir lo que parece seguro, lo que promete resultados inmediatos o lo que te da la sensación de que estás cumpliendo con las expectativas. Pero esas decisiones, aunque en el corto plazo te den paz, dejan un vacío a largo plazo. El vacío de no haber sido fiel a ti mismo. Por el contrario, cuando eliges con un corazón despierto, cuando eliges con claridad y sabiduría interna, aunque el camino sea incierto y desafiante, sabes que estás en el lugar correcto. Sabes que al final, las decisiones tomadas desde el corazón son las que te conducen a la paz profunda. No es un camino fácil, pero es el camino que, aunque difícil, te llena de propósito. En la vida, no siempre tendrás todas las respuestas. Las circunstancias pueden ser confusas, las opciones pueden ser muchas y las consecuencias inciertas. Pero la clave está en aprender a confiar en ti mismo, en aprender a escuchar tu voz interna y a hacer espacio para tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. El corazón despierto no es el que se deja llevar por las emociones desbordadas, sino el que las observa, las comprende y luego actúa desde un lugar de equilibrio. Cuando eliges de manera consciente, cuando tus decisiones provienen de tu ser más profundo, te das permiso para ser fiel a tu propia verdad. Y esa es la única forma de vivir una vida auténtica. Las decisiones que nacen del corazón no siempre serán las que los demás entiendan o aprueben, pero son las que te darán la paz interior que buscas. Elegir con el corazón despierto también significa aprender a decir no. Decir no a lo que no resuena contigo, a lo que no se alinea con tus valores y tus deseos. Decir no a lo que te agota, te limita o te hace sentir pequeño. Decir no a las expectativas que otros tienen sobre ti y decir sí a lo que realmente deseas hacer, sin culpas ni remordimientos. No se trata de rechazar a las personas o las oportunidades, sino de rechazar lo que te aleja de tu verdadera esencia. En la medida en que aprendas a decir no, también aprenderás a decir sí con más fuerza. Sí a tus sueños, sí a tus pasiones, sí a lo que te llena de energía, sí a lo que te hace sentir vivo. Ese sí será el motor de tu vida, porque provendrá de un lugar de autenticidad y valentía. Y cuando eliges con el corazón despierto, cada sí que pronuncies tendrá un propósito, un sentido y una dirección. Este proceso no es algo que suceda de la noche a la mañana. Elegir conscientemente, desde el corazón, es una práctica. Requiere tiempo, paciencia y autoconocimiento. Pero lo más importante es que es una habilidad que todos podemos desarrollar. Y cuanto más la practiques, más fácil será escuchar esa voz interna que te guía, más claro será el camino y más auténtica será tu vida. No te dejes engañar por la ilusión de la seguridad que a veces nos ofrece seguir el camino trazado por otros. La verdadera seguridad viene de dentro. La verdadera paz llega cuando sabes que cada paso que das, aunque incierto, es el que has elegido desde lo más profundo de tu ser. Y esa es la mayor libertad que puedes alcanzar. La libertad de ser fiel a ti mismo, de elegir desde el amor y el respeto hacia tu propia esencia. La vida te presentará constantemente elecciones. Algunas serán simples, otras más complejas, pero todas ofrecerán la oportunidad de alinearte con tu verdad. Al final, la pregunta no es si las elecciones son correctas o incorrectas, sino si nacen desde tu corazón, desde tu ser despierto. Y cuando eliges desde ahí, no importa lo que pase, porque siempre sabrás que tomaste la mejor decisión que podías tomar. Hay un momento en la vida en el que comprendes que nadie puede caminar por ti, que nadie más puede cargar con tus preguntas, tus búsquedas
ni tus decisiones. Por más que lo desees, por más que busques referencias externas, por más que trates de encajar en los modelos impuestos, llega un instante en el que entiendes: el único camino verdadero es el que tú eliges construir. Y no se trata de romper con todo lo aprendido, ni de rechazar todo lo que otros te han enseñado. Se trata de revisar con conciencia lo que has creído hasta ahora, de cuestionarte si esas ideas que vives defendiendo realmente te representan, de mirar hacia adentro con sinceridad y preguntarte si estás siendo fiel a lo que verdaderamente eres, o si simplemente estás repitiendo lo que te enseñaron a decir, hacer y pensar. Caminar tu propio camino es un acto profundo de responsabilidad. Es dejar de culpar a las circunstancias, a la sociedad, a tus padres, a tus maestros o a tus creencias pasadas. Es asumir que cada paso que das, cada elección que haces, está en tus manos. No para cargar con culpa, sino para empoderarte. Porque si tú eliges, entonces tú también puedes transformar. Muchas veces te dirán cómo deberías vivir. Te ofrecerán fórmulas, reglas, rituales. Te sugerirán qué pensar, cómo comportarte, incluso cómo sentir. Y si no estás despierto, podrías terminar viviendo una vida que no es la tuya. Una vida prestada. Una vida diseñada para que seas parte de un sistema, pero no para que seas tú mismo. Por eso, caminar tu propio camino requiere valentía. La valentía de no seguir la masa solo por comodidad. La valentía de enfrentarte al juicio ajeno. La valentía de aceptar que estarás solo en algunos tramos del trayecto, de que esa soledad es parte del encuentro contigo mismo. Porque solo quien se atreve a ir hacia adentro puede realmente caminar hacia adelante. Nadie puede darte la fórmula de tu verdad. Nadie puede dictarte lo que te hará pleno. Eso es algo que solo tú puedes descubrir, sintiendo, equivocándote, reflexionando y volviendo a empezar. Caminar tu propio camino es permitirte ser aprendiz de ti mismo. Es reconocer que no sabes todo, pero que tienes derecho a explorar. Es confiar en que dentro de ti hay más luz de la que te han hecho creer. No necesitas permiso para pensar diferente. No necesitas justificarte por sentir distinto. No necesitas esconderte por no encajar. Cada vez que silencias tu voz para agradar a los demás, te alejas un poco más de tu esencia. Y no hay mayor pérdida que dejar de ser tú mismo para cumplir expectativas que ni siquiera nacieron de tu alma. Tú tienes la capacidad de cuestionar, de elegir, de crear nuevos significados. Tienes derecho a cambiar de idea, a evolucionar, a replantearte todo lo que antes dabas por cierto. No estás aquí para encajar en una estructura, sino para expresar con autenticidad tu forma de ver, sentir y vivir la existencia. Caminar tu propio camino también significa soltar el miedo a equivocarte. Porque el error no es un enemigo, es un maestro. Porque fallar no te hace débil, te hace humano. Y cada vez que tropiezas y decides levantarte con más claridad, te estás acercando más a la verdad que habita en ti. No en libros sagrados, no en discursos ajenos, sino en ti. Y cuando vives desde esa verdad interior, no necesitas imponerla a nadie. No tienes que convencer ni demostrar. Simplemente la encarnas. Y eso, por sí solo, transforma. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando todos piensan igual, sino cuando cada uno se atreve a ser auténtico desde el respeto profundo por su conciencia y la de los demás. Este mundo necesita más personas que se permitan ser reales, que vivan con coherencia, que caminen con el corazón abierto, sin miedo a las diferencias, sin necesidad de tener la razón, sin imponer su visión. Solo así podremos construir una humanidad más consciente, más empática, más libre. Caminar tu propio camino
no es alejarte de los demás, es acercarte más a ti. Y cuando estás cerca de ti mismo, puedes estar más presente para los otros, desde la verdad, desde la escucha, desde la compasión. No desde la superioridad ni la imposición, sino desde el encuentro sincero entre almas que se reconocen sin necesidad de coincidir. Tú no viniste a repetir patrones, viniste a despertar, a vivir desde tu verdad, a abrazar tu camino con dignidad, con humildad y con amor. No permitas que nadie apague tu voz. No entregues tu conciencia a quien te exige obediencia sin comprensión. No te conformes con una vida pequeña cuando dentro de ti hay una verdad grande esperando ser vivida. Tu camino es único. Y aunque a veces no sepas con certeza hacia dónde te lleva, si lo caminas con conciencia, con honestidad y con respeto por ti mismo, siempre te conducirá a casa. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, te invito con cariño a suscribirte al canal de YouTube Tu Gran Despertar, activar las notificaciones, darle like a este video, compartirlo con alguien que pueda necesitarlo y dejar un comentario contándome qué resonó contigo. Juntos seguimos creciendo, desde la conciencia y el corazón.